Si entraste a este video es porque tal vez ya tienes cierto conocimiento sobre Machine Learning e inteligencia artificial. El 2023 fue un año histórico para este campo de las ciencias de la computación, que hizo que la gran mayoría del público general conozca y empiece a utilizar nuevas herramientas de IA. Es más, hasta tus padres tienen una idea de cómo es que estos modelos tan inteligentes son capaces de aprender a realizar tareas comunes para los seres humanos. Es decir, todo tiene que ver con datos. Pero, ¿qué son los datos exactamente? Bueno, pues un dato es una pequeña pieza de información que tiene un formato en específico, como texto, imágenes, audio, señales de transmisión, en fin. Por lo que la información sería todo aquello que tiene valor para una persona, una empresa o un modelo de Machine Learning. Pero este valor dependerá del problema que el modelo pretende resolver, ya que así el conjunto de datos que se utilice para entrenarlo será diferente. Porque claro, no tiene mucho sentido que entrenemos a un modelo que va a reconocer los sentimientos de las personas a través de imágenes utilizando texto. Por lo que es sumamente importante definir desde un inicio cuál es el problema exacto que el modelo va a resolver y cuáles son los objetivos que se planean satisfacer, ya que tomando en cuenta estos objetivos y el problema, se puede comenzar con el tema de este video, la recolección de datos. Ahora que ya conocemos qué son los datos, el propio término de recolección de datos nos queda un poco más claro, pues vendría a ser el proceso estratégico que se sigue para poder obtener los datos necesarios para entrenar a un modelo de Machine Learning. Y ojo que digo estratégico, ya que, de nuevo, dependiendo del problema que el modelo va a resolver, la manera y la técnica de recolectar esos datos será diferente y debe ser analizada con mucho cuidado. Por ejemplo, si planeamos entrenar un modelo que va a ser de uso interno para una empresa, entonces la recolección de datos sería, entre comillas, más simple, ya que solamente tendríamos que ir al almacén de datos que utiliza esta empresa para almacenarlos, obtenerlos y listo, entrenar el modelo. Pero, ¿qué pasa si yo como persona común quiero entrenar un modelo de Machine Learning que sea usado por millones de personas en el mundo? Pues ahí la cosa se complica un poco más, porque ahora tenemos varias técnicas para poder recolectar datos públicos a través de la biblioteca pública más grande del mundo, Internet. Normalmente, si queremos entrenar un modelo con datos ya existentes, lo que haríamos es ir a un sitio web que tenga datasets de miles de datos de distintos tipos para poder entrenar nuestro proyecto, nuestro modelo. Y hay sitios como Kaggle o data.gov que son de los más populares que contienen estos conjuntos de datos públicos. Y eso está perfecto porque nos simplificaría muchísimo más este proceso de recolección de datos. O más bien, el proceso se traduciría en ir a alguno de estos sitios, buscar el dataset que necesitamos y darle al botón de descargar. Pero, ¿qué pasa si ninguno de esos datasets ya construidos realmente satisface los requerimientos de mi proyecto? O simplemente yo quiero construir mi propio conjunto de datos desde cero porque me quiero sentir todo un experto en la recolección de datos. Pues ahí es donde entran dos de las técnicas más usadas para recolectar datos públicos en Internet, las APIs y el web scraping. En este video te enseñaré más a fondo sobre el web scraping, pero en resumen, las APIs es una pieza de código que sirve como un túnel entre un cliente y una fuente de datos para precisamente obtener esos datos que necesitamos. Y existen una gran variedad de APIs. Hay APIs para obtener datos de videojuegos, de deportes, de tendencias de búsqueda, de imágenes y videos, de muchísimas cosas. En fin, el problema es que nada es gratis en esta vida y varias de esas APIs son pagadas o su versión gratuita es muy limitada y es casi imposible poder construir un dataset decente con los datos que nos devuelve. En cambio, la gran ventaja del web scraping es que si bien también existen servicios pagados que nos permiten hacer scrapping de varias páginas web, a diferencia de las APIs, nosotros podemos construir nuestro propio web scraping para poder extraer información de las páginas web que queremos utilizar como fuente. Y puede sonar como que si vamos a tomar esa información o esos datos sin permiso de la base de datos de esas páginas web, pero no realmente, porque el web scraping consiste en utilizar también una pieza de código que de manera automatizada hace peticiones a una o varias páginas web, carga su contenido HTML, lo analiza y extrae la información que necesita para exportarlo en un formato en específico como CSV, JSON o el que se necesite. De hecho, esta es la técnica que utiliza Google para poder analizar la web en búsqueda de nuevas páginas que indexar y mostrarlas en el resultado de búsqueda. Y eso suena increíble, suena bastante bien, pero la pregunta es, ¿acaso esto es legal? Pues sí, técnicamente es legal y podemos hacer web scraping de las páginas web sin problema.
a menos que ésta tenga una política de privacidad en específico que prohíba que esos programas puedan analizarla y extraer su información. También los scrappers deben mantenerse en el límite de los tipos de datos que se pueden recolectar, ya que recolectar datos privados, confidenciales, personales o que tengan copyright sin el permiso de los dueños de esos datos, eso sí que nos puede llevar a la justicia. Pero bueno, utilizando toda esta información, en este video vamos a construir un scrapper que recolecte los datos necesarios para entrenar un modelo de Machine Learning que resuelva el siguiente problema. Este modelo va a estar en la capacidad de poder predecir el puntaje que tendrá un nuevo videojuego en base a una serie de atributos que ya definiremos más adelante, pero que en un principio estarán limitados al género, desarrollador, descripción, crítica y puntaje de usuarios expertos hacia ese videojuego. Y como fuente de datos utilizaremos a Metacritic, uno de los portales mejor reputados en cuanto a reseñas de videojuegos. Y bueno, para recolectar los datos, lógicamente utilizaremos web scraping y así obtendremos los datos de todos los videojuegos que están listados en este portal, que ya van a ver que son más de 13.000 juegos, desde los mejores hasta los peores de toda la historia. Y utilizaremos a Metacritic precisamente por su buena reputación en la reseña de videojuegos, ya que así nos aseguramos que los datos que recolectemos son de la mejor calidad posible. De esa forma, cuando entrenemos a nuestro modelo con esos datos, también obtengamos los mejores resultados posibles, ya que como dicen los expertos, garbage in, garbage out. Hay una frase que les dejo para que lo analicen. Y listo, sin nada más que añadir, ahora sí vamos al código. Ya estamos aquí en metacritic.com. Y antes de ir directamente al código, quiero hablarles un par de cositas que creo que son muy importantes de tomar en cuenta. La primera, y es algo que ustedes van a tener que hacer antes de hacer scrapping de cualquier página web, de cualquier sitio, es revisar un archivo muy importante que se llama robots.txt. Vamos a abrir una nueva pestaña aquí, vamos a buscar a metacritic/robots.txt y van a ver este montón de cosas raras que ya les voy a explicar de qué se trata. Vale, ¿qué es el robots.txt? Este es un archivo que tienen todos los sitios web que le indican a los scrappers, a los bots como el que vamos a crear en este día, qué cosas se pueden hacer scrapper y qué no, qué rutas y qué páginas dentro de este sitio están de alguna manera bloqueadas o prohibidas para hacer scrapper. Como les dije en la parte teórica, es legal hacer web scrapping siempre y cuando no haya una política que nos prohíba hacerlo. Y el robots.txt de alguna manera actúa como una política, aunque realmente no es una política, pero actúa como una barrera entre el sitio web y el programa o el bot que va a hacer scrapper o que intenta hacer scrapper a este sitio web. Y dentro de este archivo hay dos cosas que son sumamente importantes. El primero es el user agent. Esta aquí es una especie de firma que tienen todos los dispositivos cuando hacen una petición hacia una página web en internet. Esa firma contiene datos importantes como el sistema operativo del dispositivo o también el tipo de dispositivo del que se trata, si es una computadora de escritorio, una laptop o un celular. Aquí es importante destacar que el user agent, en este caso del robots.txt de Metacritic, tiene este asterisco, que este vendría a ser como una wildcard o como un símbolo especial que nos indica que realmente esta página admite cualquier tipo de user agent, ya sea que venga de un dispositivo físico o incluso de un bot como el programa que vamos a hacer. Debajo del user agent tenemos todas las rutas que están prohibidas hacer scrapping dentro de esta página, que si vemos son bastante pocas. La mayoría tienen que ver con cosas muy específicas como el login, el /user, /search y demás. Y esto tiene sentido ya que ¿para qué vamos a hacer scrapper de estas páginas que tienen que ver con la autenticación del usuario? No tiene mucho sentido hacerlo, pero si se dan cuenta el resto de páginas que tiene este sitio pues están completamente habilitadas para hacer scrapping. Completamente diferente si vamos al robots.txt de facebook.com. Primero ya vemos que de entrada este archivo es muchísimo más grande que el de Metacritic. Y aquí si vemos está dividido también en user agents y cada user agent está especificado como un bot. Tenemos el de Applebot, el de Baidu Spider, lo que sea eso, Bingbot, diferentes bots que incluso tienen que ver con distintos sistemas muy conocidos como de Apple, de Bing, el buscador de Google o incluso de Discord. Si nos fijamos, cada uno de estos user agents también están divididos por las rutas que no se pueden hacer scrapping, que están deshabilitadas. Precisamente de eso viene el disallow, que realmente vemos que son rutas que no tienen mucho sentido. Seguramente sean rutas propias del sistema y que no están orientadas al usuario final. Pero aún así nos da una idea de que por el mismo hecho de que Facebook maneja muchos datos personales de sus usuarios, muchos de ellos confidenciales, entonces el hecho de que un bot intente hacer scrapper pues no tiene mucho sentido, no está bien visto y como les dije también en la parte teórica, eso sí que puede llevarnos a tener problemas. Así que bueno, con tal de que en este robots.txt veamos
qué rutas están habilitadas para hacer scrapper, pues está genial, y luego no nos llevemos una sorpresa al momento de querer hacer un scrapper de una página a la cual en un principio no sabíamos si esa ruta o esa página en concreto pues no se podía hacer scrapper. Así que tomen muy en cuenta este archivo antes de hacer scrapper de cualquier sitio web. La segunda cosa que les quería comentar antes de comenzar con el tutorial es que, como les decía, en la parte teórica de igual forma vamos a hacer scrapping de más de 13.000 resultados, más de 13.000 videojuegos que están aquí listados en Metacritic. Desde los videojuegos listados que fueron lanzados en 1958 hasta los más actuales. Pero ustedes se preguntarán, ¿en serio vamos a hacer scrapping de esa cantidad de videojuegos? Porque claro, como les dije, vamos a obtener el género, la descripción, el nombre del videojuego, pero lo más importante es que vamos a obtener las críticas y el puntaje de los usuarios y de los expertos. Y si no saben de qué estoy hablando, por ejemplo, vamos a abrir aquí a Legend of Zelda, y si nos vamos a el apartado que está por aquí abajo, donde dice View All, y luego nos vamos acá a Critic Reviews, veremos que tenemos 22 críticas, que bueno, me parece poco, creí que iba a tener más, pero vemos que cada crítica tiene un feedback o un comentario y un score o un puntaje. Y en los usuarios, que me parece que aquí sí que hay bastante más críticas, miren, tenemos más de 1800 críticas. O sea que, si nos podemos hacer cuentas, cada videojuego, cada uno de los 13.000 videojuegos, aparte de tener su información básica scrapeada, también tendremos cientos, si no miles de críticas entre puntajes y comentarios de usuarios y expertos, haciendo que un solo videojuego ocupe miles de filas en nuestro dataset, lo cual es muchísimo. Por lo que ya más adelante lo voy a explicar, pero ahorita les quiero decir que, 1. Vamos así a recorrer los 13.000 juegos que tenemos listados aquí, pero no vamos a hacer scrapper de todos ellos, porque eso nos tomaría muchísimo tiempo, y créanme que ya lo probé y ni siquiera llegué a terminar los 13.000 juegos. Me quedé, no sé muy bien cuántos me quedé, pero ya con el hecho de que estuve corriendo esto como más de 3-4 horas, dije, aquí lo voy a detener. Pero al final el dataset que obtuve sí fue bastante grande, ya que fueron casi 500.000 de filas las que obtuve. Y lo segundo que les quiero comentar es que para recorrer estos 13.000 juegos, no lo voy a hacer ahora mismo, es decir, no les voy a mostrar también el script para hacer eso en este video, porque se alargaría más de lo que creo que ya se va a alargar. Así que simplemente les voy a mostrar de paso cuál es el script ya terminado, y se los voy a dejar en el repositorio de este proyecto, que estará abajo en la descripción en un enlace a GitHub. Pero básicamente ese script lo que hace es recorrer cada una de las páginas de Metacritic, que si nos damos cuenta hay, bueno, 546 páginas que muestran los resultados de estos videojuegos. Este script lo que hace es recorrer todas esas páginas, analiza el HTML de cada una de las páginas que muestran los resultados y obtiene la referencia o el enlace a cada página. El enlace de esa página es básicamente esto que ven aquí cuando le damos clic a cualquier videojuego, este enlace de aquí arriba. Y como les digo, este script solo lo voy a mostrar de paso. Y de hecho, los propios enlaces, los más de 13.000 enlaces, también se los voy a dejar probablemente en el mismo repositorio para que solo lo descarguen y luego lo utilicen cuando ya vean en el momento en el que lo vamos a utilizar. O si quieren pueden también utilizar el script y correrlo para tener su propio dataset, aunque básicamente es el mismo que les voy a dejar en GitHub, pero por si quieren correrlo, pues ahí está. Así que nada, sin más que añadir, ahora sí vamos directo al código. Aunque ya lo dije antes, pero ahora sí de verdad. Y bueno, aquí ya estamos en Visual Studio Code. Estamos en una nueva carpeta que le llamé Metacritic Scrapper. Ustedes pueden llamarlo como quieran. Y lo primero que haremos es que aquí dentro de la terminal, ya saben que yo utilizo una terminal aparte de la de Visual Studio Code. Si ustedes quieren pueden utilizar la que viene aquí dentro del editor de texto. Es bastante común, mucha gente suele hacer eso, pero en lo personal yo prefiero utilizar, ya saben, la terminal del sistema. Ustedes pueden usar la que quieran. Y aquí vamos a crear nuestro entorno virtual, ya que vamos a necesitar algunas cuantas dependencias para poder crear ese scrapper. Si ya saben, con este comando vamos a crear nuestro entorno virtual, que lo vamos a llamar VM, y en un momento ya tenemos esta carpetita de acá. Ok, una vez que se haya creado el entorno virtual, ya saben que vamos a activarlo con este otro comando de aquí. Le damos a Enter y ya estamos dentro de nuestro entorno virtual. Ok, ahora de repente aparecieron dos archivos nuevos. ¿Qué onda con esto? El primero es requirements.txt, que también va a estar dentro del repositorio de este proyecto. Y se los dejo aquí para ya instalar de una vez todas las dependencias que vamos a utilizar para este proyecto y no tener que instalarla una por una. Algo que normalmente suelo hacer en el asistente virtual, que si no lo siguen pues pueden verlo aquí en el canal. Pero he decidido hacerlo mucho más rápido utilizando este requirements.txt. Y con este archivo, para instalar estos paquetes, simplemente vamos aquí a la consola y le decimos pip install-r y luego requirements.txt.
Le damos al Enter y automáticamente ya todas las dependencias listadas dentro de este archivo se van a instalar dentro de nuestro entorno virtual. En mi caso, como ya lo tengo todo instalado, pues fue súper rápido, pero sí se va a demorar un poquito, así que paciencia. Ahora, el siguiente archivo es el que les comenté, el script, que lo que hace es hacer scrapping de todos los enlaces de los videojuegos listados en Metacritic. No lo voy a explicar muy a profundidad porque incluso muchas de esas cosas ya las voy a explicar en un segundo cuando vayamos directo al scrapper que sí nos interesa, pero simplemente que sepan que aquí tenemos dos funciones importantes, la primera que se llama Get Game Links y la segunda que se llama Save Links to CSV. La primera función ya pueden intuir que lo que hace es ir recorriendo cada una de las páginas que tienen los resultados de estos videojuegos dentro de Metacritic y pues simplemente hacer scrapping de ellos utilizando, ya que un spoiler, este paquete que se llama Beautiful Soup, que es el más importante, digamos, para este video, ya que es el que nos permite hacer scrapper y analizar el contenido HTML de la página. Utilizando este paquete obtienen la información que necesitamos, que en este caso es el enlace de cada uno de los videojuegos, y con la siguiente función que se llama Save Links to CSV, lo que hace es exportar estos enlaces a el archivo CSV que necesitamos y que también, de nuevo, va a estar dentro del repositorio. De hecho, súper rápido, si lo corremos y decimos Python scrap links, vamos a tener que esperar un momento porque como son demasiados enlaces, pues sí que se va a demorar un ratito, pero ya van a ver que al final tenemos el archivo CSV con los 13.000 o más de 13.000 enlaces listados en el portal de Metacritic. Bueno, aunque esto sigue corriendo, digamos que una vez que haya terminado, vamos a tener este archivo que ven aquí, el que dice gamelinks.csv. Y si lo abro directamente aquí en VS Code, ya puedo ver todos los enlaces que están dentro de ese archivo. Y nos damos cuenta, pues son precisamente cada una de las páginas que pertenecen a los videojuegos listados aquí en este sitio web. Así que este archivo es importante que lo tengan justo en la raíz de su proyecto para que en base a este podemos recorrer cada una de estas páginas y obtener la información de cada uno de esos videojuegos. Y si vemos al final dice que hay 13.060 líneas, un montón. Y ya sé que Metacritic decía que hay casi 13.100, pero bueno, esta información la saqué hace como una semana y lógicamente se ha ido actualizando la página, por lo que ahora deberían haber más enlaces, pero aún así creo que esto es una muy buena cantidad de enlaces. Así que nada, ahora sí con esto vamos a crear el scrapper principal, ya que de nuevo este es simplemente el script para obtener los enlaces de estos videojuegos. Ok, aquí dentro del proyecto vamos a crear un nuevo archivo, el cual lo vamos a llamar, ¿qué tal? Scrapper, Metacritic Scrapper, creo que es un mejor nombre. Metacritic-Scrapper. Y la extensión no va a ser .py de Python, sino va a ser diferente. Realmente este va a ser punto, y esta es una extensión un poco rara, pero es IPYNB, y esta extensión corresponde a un Jupyter Notebook. Que a lo mejor ustedes ya han escuchado de lo que se trata esto, que es un Jupyter Notebook, pero si no, se lo resumo súper rápido. Y es básicamente un documento en donde también podemos escribir código de Python, pero separado en bloques. Tenemos un bloque con una porción de código, el siguiente bloque con otra porción de código, y así. Incluso podemos agregar texto convencional dentro de esos bloques o en medio de esos bloques, y el objetivo es tener un documento que al final nos explique qué es lo que hace este programa de Python de manera pues bastante descriptiva. Justamente estos Jupyter Notebooks se utilizan bastante cuando se publican papers sobre inteligencia artificial y al final tenemos el código explicando cada una de las porciones que tiene que ver con esa herramienta o lo que sea la investigación que se ha hecho sobre inteligencia artificial. Bueno, no necesariamente sobre inteligencia artificial, sino sobre cualquier cosa que tenga que ver con código de Python y se pueda utilizar. Pero bueno, en este caso vamos a utilizar Jupyter Notebook precisamente para dividir cada una de esas funciones y secciones del scrapper de Metacritic. También si su Visual Studio Code no les muestra esta interfaz como lo están viendo ahora, lo que pueden hacer es ir a las extensiones de aquí de este programa y buscar por Jupyter Notebook. Bueno, de hecho si lo escribo bien, Jupyter Notebook les va a aparecer el primero seguramente, que es de Microsoft, y lo van a instalar. En este caso yo ya lo tengo instalado, pero una vez que lo instalen y vuelvan a abrir Visual Studio Code, muy seguramente ya tengan esta interfaz que están viendo ahora mismo. Vale, y lo primero que vamos a agregar es de hecho un Markdown. Si le damos clic a este bloque de aquí o a este botón, vamos a crear una nueva celda en donde podemos agregar código, o mejor dicho, texto en formato de Markdown. Y aquí simplemente vamos a ir separando cada una de las secciones. Por lo que la primera, ¿qué tal si ponemos imports necesarios? Aquí si escribo texto pues no pasa nada, no es necesario escribir código ya que no es lo que se espera. Y en el segundo bloque, aquí sí que vamos a escribir código de Python. Por defecto se agrega un bloque, así que no tenemos que darle clic a nada más. Muy bien, y antes de continuar con el código,
algo que se me estaba olvidando es que si ven aquí arriba a la derecha dice Select Kernel, y es que si le damos clic vamos a poder seleccionar los ambientes o el kernel de Python que queremos utilizar para que este programa corra. Si antes ustedes no han instalado un servidor de Jupyter, a lo mejor lo único que van a ver es lo que dice Python Environments. En mi caso tengo dos opciones porque también tengo un servidor de Jupyter instalado, pero realmente no es necesario. Así que solamente le damos aquí a Python Environments y vamos a seleccionar el primero que nos aparece, el que se llama VM, que es el Virtual Environment que acabamos de crear hace un momento. Así que le damos clic a ese y ahora este archivo va a utilizar ese Python que vive dentro de este Virtual Environment que creamos. Por lo que ahora sí podemos continuar con el código. Así que en este primer bloque voy a poner todos los imports, pero los voy a pegar directamente para ahorrarme un poco de tiempo escribiéndolos. Y les voy a explicar qué es lo que hace cada uno así súper rápido. El primer import, que se llama pandas, es un paquete que nos permite manejar datasets o conjuntos de datos y poder utilizarlos dentro de un programa de Python para ya sea visualizarlos o incluso también entrenar un modelo de Machine Learning. Por lo que utilizaremos este pandas para que en base a la información que vayamos haciendo scrapping, vayamos obteniendo, vamos a crear nuestro conjunto de datos y luego lo vamos a exportar en un formato de CSV. Pandas nos va a permitir hacer eso, va a ser como el intermediario entre los datos y el CSV. Random es un paquete que nos permite trabajar con conjuntos aleatorios de datos. Ya van a ver para qué lo vamos a utilizar, pero en este caso va a ser bastante importante. Luego, request es un paquete que nos permite hacer peticiones hacia páginas web, y en este caso pues es lógico que vamos a hacer peticiones hacia las páginas de Metacritic para luego cargar su HTML, así que justamente lo vamos a utilizar. Luego CSV, de hecho este no lo vamos a utilizar. Y aquí viene el paquete que les comenté, es el más importante de todos, que es Beautiful Soup, el cual nos permite justamente cargar este contenido HTML y luego esto lo transforma en una clase de Beautiful Soup que nos permite poder obtener cada uno de los datos que necesitamos en base a los elementos HTML, en base a los tags HTML que tiene esta página. Ya lo van a ver mejor en un segundo, pero Beautiful Soup es probablemente el paquete más usado en Python para hacer scrapping. Y el último paquete es Selenium, que de hecho si ustedes son bastantes veteranos aquí en el canal sabrán que en anteriores tutoriales ya hemos utilizado a este paquete para hacer algunas cositas interesantes que tienen que ver con automatizar el navegador. Y en este caso quizás ni siquiera lo tuve que haber utilizado si no hubiera sido porque vamos a hacer scrapping de precisamente Metacritic. Ya lo van a entender mejor en un momento cuando se los muestre, pero en un punto del tutorial Selenium va a reemplazar a request para cambiar la forma en la que vamos a cargar el contenido HTML de una página en específico de Metacritic. De nuevo ya lo entenderán mejor en un segundo. Pero bueno, estos son los paquetes que vamos a utilizar, todos ellos, nada más y nada menos, así que eso. Entonces vamos a ejecutar esta celda de aquí, podemos darle clic a este botón de play o en el teclado podemos darle a control enter, y de hecho es interesante que nos haya aparecido este mensaje ya que a ustedes seguramente también se les va a aparecer, y es que para poder correr Jupyter Notebooks que están ligados a un entorno virtual como es nuestro caso, debemos instalar esto que dice IPyKernel, así que simplemente le damos a instalar para que se instale dentro de nuestro Visual Studio Code y así poder trabajar con entornos virtuales. Esperamos un momento y ya estaría. Ok, una vez que haya terminado la instalación y nos haya aparecido que se conectó con el entorno virtual de nuestro sistema, se va a correr esta celda que creo que les estaba diciendo que otra forma de correrlo es también en nuestro teclado. Si le damos a Control Enter también se va a correr esta celda de aquí. No pude ver el mensaje que apareció hace un momento, pero creo que no se veía demasiado importante, a lo mejor alguna especie de conflicto ahí entre paquetes, pero nada que nos impida continuar con el tutorial. Ok, el siguiente bloque va a ser un Markdown, ya que vamos a agregar este texto. Este va a decir, variables de configuración. Y es que vamos a agregar unas variables de configuración que van a ser utilizadas a lo largo de todo este proyecto, de todo este documento. Así que vamos a agregar otra celda de código. Y aquí también la voy a copiar y pegar porque si es un poquito largo, así que no quiero tampoco tomarme demasiado tiempo. Y también les voy a explicar qué significa todo esto de aquí. Vale, la primera variable que se llama baseURL, que bueno, realmente es una constante porque está en mayúsculas, es la URL base de Metacritic, que es simplemente metacritic.com. Eso es porque vamos a utilizar esta URL a lo largo de todo el scrapper y no tiene mucho sentido ir repitiéndola cuando la podemos almacenar en una pequeña variable para utilizarla luego en todo el proyecto. La siguiente constante, que esta es muy importante, se llama headers, y este es un diccionario que como clave tiene al user agent y valor este montón de cosas de acá, que si ustedes no quieren escribirlo mientras están viendo el tutorial y haciendo su proyecto a la vez, pues pueden copiarlo del repositorio porque si es una línea un poquito larga. Pero como les dije hace un momento, cuando estaba mostrando el archivo robots.txt,
El user agent es esta firma que tienen todos los dispositivos al momento de hacer una petición a una página. Y lo que hacemos aquí es crear este user agent que le va a decir a la petición que ya vamos a hacer en un momento cuál va a ser, entre comillas, la firma del dispositivo desde el cual está saliendo la petición. Que en este caso es un user agent bastante típico que suele generarse cuando se hace una petición desde un dispositivo de escritorio, normalmente desde una computadora Windows. Y se preguntarán, ¿por qué exactamente estamos creando este user agent? ¿Cuál es la razón detrás de esto? Y esto es porque, si bien ya vimos en la página de Metacritic que el robots.txt de este admitía cualquier user agent con esta wildcard, la realidad es que es muy probable que no solo en esta página, sino en otras que queramos hacer scrapper, cuando nos conectemos utilizando requests aquí dentro de Python, nos bloquee esa petición, ya que el user agent lo reconoce como que viene de un bot, de un programa automatizado. Y esto se debe a que es posible que las páginas tengan alguna especie de bloqueo que no sea del todo intencionado, sino que de hecho venga por defecto en la forma en la que está construida la página y que hace que bloqueen estas peticiones que vienen de estos bots. Sin embargo, esto se soluciona muy fácilmente si agregamos como un header de esta petición al user agent, que es ese user agent típico que les digo. Por lo que añadiendo este header a nuestra petición, pues al momento de hacerla ya no vamos a tener ningún problema porque técnicamente ya esta petición viene de un dispositivo entre comillas físico o real y no de un bot automatizado escrito dentro de un programa. Pero bueno, las siguientes variables o la siguiente variable es esta de aquí que se llama options, que viene dentro del paquete de WebDriver, que es el que importamos y que viene dentro de Selenium. Aquí vamos a utilizar una clase que se llama Chrome Options, ya que lo que vamos a hacer en un momento es instanciar o crear o activar una especie de Chrome, pero que no va a ser el navegador propio. Bueno, técnicamente sí va a ser el propio navegador, porque de hecho vamos a necesitar que tengamos instalado Google Chrome dentro de nuestra computadora para que esto funcione. Pero no es que se va a abrir Google Chrome y luego va a hacer la petición y se va a ver así como si fuera automatizado, sino que más bien utilizando estas opciones que ya les voy a comentar, vamos a instanciar este Google Chrome que va a estar corriendo como de fondo, pero que no lo vamos a ver visualmente. Y para que no tengamos que verlo visualmente, vamos a crear estas opciones de aquí. Y para agregar estas opciones, utilizando la propia variable o el propio objeto de options que viene de Chrome Options y el método de addArgument, vamos a ir agregando esta serie de argumentos. Que la verdad, de estos de aquí, el más importante es el primero, el que dice headless después de estos dobles guiones. Eso significa que justamente vamos a utilizar en Google Chrome que va a estar corriendo de fondo, pero que no se va a abrir dentro de nuestra pantalla. Y esto nos va a servir para pues evitar consumir recursos dentro de nuestra computadora, ya que ya van a ver que sí va a ser un trabajo interesante que tiene que hacer nuestro PC. No a nivel de potencia, sino a nivel de ancho de banda de nuestro internet, porque va a tener que hacer un montón de peticiones a varias páginas en un tiempo bastante corto. Por lo que utilizando Headless evitamos que aparte de todo eso también se abra un navegador cada vez que se haga una petición. Y estas opciones de aquí pues pueden ponerlas como no, realmente no son del todo necesario, pero yo las puse porque, y también ya les voy a explicar más adelante, utilizando Selenium para hacer peticiones, pues hay algunos momentos en los que se hacen o se generan algunos errores que no tienen mucho sentido porque tú pensarías que es porque la página no está respondiendo correctamente, la página de Metacritic, sino que más bien tiene que ver con otra cosa que realmente no entiendo muy bien, pero para evitar ese número de errores que suceden, pues vamos a también utilizar estas opciones de aquí, como habilitar la automatización. Bueno, esto de aquí no tiene sentido porque tiene que ver con el window, y como no se va a generar window, entonces no tiene sentido. O deshabilitar la GPU y así evitar también consumir recursos. Como digo, ustedes pueden poner estas opciones como no son necesarias, pero ahí se las dejo. Y listo, eso en cuanto a los imports y a la definición de variables de configuración. Lo siguiente que vamos a agregar también es un markdown. Y aquí vamos ya a poner algo que diga como funciones importantes. Se les va a poner necesarias, pero importantes creo que queda mejor. Ok, la primera función que vamos a agregar dentro del bloque de código va a ser una que se va a encargar de obtener la información básica de cada videojuego. Con información básica me refiero al género, nombre, descripción y desarrollador de ese videojuego. 4 cosas importantes. Y esta va a ser como la primera parte del scrapper y la segunda parte va a ser la que se va a encargar de obtener ahora sí que las reviews o las críticas y el puntaje de los usuarios y los expertos. Y quise dividirla en estas dos partes porque la primera es como un poco más sencilla, sirve como una introducción en sí al web scrapping, y la segunda sí es un poquito más compleja y ya van a ver por qué.
Pero bueno, vamos con esta primera función. Ok, vamos a crear esta función que se va a llamar scrap basic game information, la cual va a admitir como parámetro la URL de este videojuego, que va a venir del CSV que les mostré hace un momento, donde están todos los enlaces de los videojuegos. Aquí voy a poner un pause por un momento para explicarles cuál va a ser la lógica detrás de esta función. Ya saben que a mí primero me encanta explicar la lógica y así que vamos con el código. Y de paso esto me sirve para explicarles qué onda con el web scraping, cómo es que esto funciona exactamente, porque ya tenemos el conocimiento teórico, pero el práctico es lo que nos falta. Así que bueno, vamos de vuelta a nuestro navegador, aquí a metacritic.com, y imaginen lo siguiente, ¿ok? Digamos que URL, este parámetro, va a ser cada uno de los enlaces del videojuego. Tomemos al primero, a The Legend of Zelda, como nuestro ejemplo. Por lo que primero haríamos una petición a esta página que están viendo ahora mismo, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí en el enlace dice /game/ y el enlace de The Legend of Zelda, este videojuego. Por lo que podríamos ya tomar esta página para obtener la información del videojuego. Si os damos cuenta, aquí arriba ya tenemos el título. De hecho, por acá en la esquinita tenemos el desarrollador, que es Nintendo. Pero no veo la descripción y tampoco veo el género dentro de esta parte. Así que, ¿qué tal si bajamos un poco más? Aquí tenemos los reviews, o bueno, un resumen de los reviews. Seguimos bajando. Y miren, aquí de hecho ya tenemos una pestaña que dice Details y una sección que dice Summary, donde tenemos ahora sí que la descripción del videojuego. Y es más, aquí al lado derecho tenemos de nuevo también el desarrollador, que es Nintendo, y el género. Entonces podremos tomar esta sección ya para obtener esta información. Si no fuera por un pequeño detalle, y es este de aquí, el que dice Read More. Es decir, si le damos clic, ahora sí tenemos toda la descripción, porque en un inicio está un poco comprimida, seguramente para ahorrar espacio. Entonces, tendríamos que intentar obtener toda la información de esta pequeña parte de la descripción del videojuego al darle clic a Read More. ¿Cómo hacemos eso exactamente? Pues no lo sé, así que me voy a evitar la fatiga, ya que si le damos aquí a esta otra página que dice View All, iremos a esta parte que es los detalles, ahora sí, del videojuego, y únicamente los detalles, que es justamente lo que nos interesa. De hecho, la descripción ya aparece completa, lo cual está genial, y también tenemos, bueno, aparte del nombre aquí arriba, tenemos el desarrollador y el género, por lo que ya tendríamos todo lo necesario. Así que esta es realmente la página que utilizaremos para obtener la información principal, es decir, la URL del videojuego /details. Y ahora, ¿cómo tenemos la información exactamente? Bueno, si le damos clic derecho e inspeccionar página, se nos abrirá esta maravillosa parte que no sé si ustedes la han visto anteriormente. Si son desarrolladores web, seguramente sí. Si no, pues no hay problema. Pero este apartado de aquí nos permite poder inspeccionar los elementos HTML de cada una de las páginas que queramos visitar. Si le damos clic a este botoncito de acá, esta flecha, podemos ir inspeccionando cada pequeño elemento que conforma esta página. Por ejemplo, vamos al título, este de aquí arriba. Nos damos cuenta aquí dentro de este apartado que este título es de un elemento anchor, es decir, es un enlace que le podemos dar clic, nos lleva a otro lugar. Si le damos clic a esta pequeña pestañita, se nos desplegará más información. Vemos que está constituido por un div, que es otro elemento HTML que nos permite dividir secciones dentro de la página, y debajo está el texto que realmente es lo que necesitamos, que es el nombre del videojuego. Por lo que hace el web scraping es tomar este contenido HTML y luego buscar los elementos que queremos en base a lo que le digamos dentro del programa. Ya van a ver que aquí le vamos a decir que queremos buscar un elemento que sea un anchor, este de acá, pero no nos basta con que solo le digamos el elemento, porque claro, elementos anchors pueden haber un montón dentro de una página. No estoy seguro cuántos hay aquí, pero digamos que más de uno seguro sí que hay. Bueno, de hecho aquí arriba, dentro de esta barra de navegación, estos también son elementos anchors. Por lo que no nos basta únicamente con decirle cuál es el elemento en donde se encuentra nuestra información. Tenemos que ser muy específicos, y eso es lo importante del web scraping, y también lo difícil de alguna forma, es ser específicos con lo que queremos. Pero ¿cómo somos específicos exactamente? Bueno, para ello están las clases y los IDs dentro de cada uno de los elementos HTML. En este caso nos vamos a valer de las clases CSS de estos elementos HTML, porque de hecho creo que Metacritic, lo que he visto, no hay ningún ID que esté dentro de un elemento, así que vamos a utilizar las clases.
Pero ¿qué onda con estas clases? ¿Qué es esto de aquí? Bueno, de hecho, un poco paréntesis, a lo mejor antes de ver este video sí sería bueno que conozcan un poco más sobre HTML y CSS para que estén un poco más al tanto de lo que les estoy diciendo. Así que si quieren pueden pausar esta parte e ir a aprender un poquito más sobre eso. Pero si no, está bien. Aquí les intentaré resumir lo máximo que pueda sobre HTML y CSS. Pero bueno, una clase CSS es justamente como, digamos, como si fuera una clase de programación orientada a objetos, que lo que hace es agrupar estilos a distintos elementos HTML. Esas clases tienen un nombre. Aquí, si nos damos cuenta, después de esta propiedad class hay un montón de texto y cada uno de estos textos son nombres de clases CSS que por detrás tienen estilos. Es más, si le damos clic a este elemento anchor, vemos que aquí en el apartado de CSS tenemos diferentes estilos que corresponden o que están ligados a estas clases de acá. Pero ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Bueno, y eso es porque estas clases, la ventaja que tienen es que identifican a un elemento HTML o a un grupo de elementos HTML. Por ejemplo, si buscamos el primer nombre, que es este acá, que se llama C Product Page Header, bueno, nombre súper largo, si le damos a Control C y luego a Control F para buscar más sobre este nombre, nos daremos cuenta que solamente hay dos coincidencias. Esta primera, que es la que estamos viendo ahora, y la segunda, que es la que está justamente abajo. Bueno, de hecho ni siquiera es una coincidencia porque solamente nos buscó por este patrón, pero si nos damos cuenta este nombre es diferente ya que termina en icon. Por lo que realmente solo hay una coincidencia y eso está perfecto porque solamente hay un elemento que tiene una clase que es este nombre de aquí. Por lo que nos viene muy bien para identificar a el elemento que queremos obtener y por lo tanto al texto que queremos obtener, que es el nombre del videojuego. Entonces, luego, ya lo verán en un segundo, podemos utilizar a la etiqueta de A, de Anchor, y a la clase que está ligada a esta, que es esta de aquí, para obtener el texto de este elemento, que sería el nombre del videojuego. Y ya está, ese es básicamente el patrón que vamos a utilizar para obtener los datos dentro del HTML de la página. Identificar el elemento HTML que contiene el dato, la clase que sea única o lo más única posible de ese elemento para no evitar obtener elementos erróneos que compartan clases o algo así. Y por último, así obtener el texto que esté ligado a ese elemento. Esos tres pasos, digámoslo, es como vamos a implementar el web bootstrapping dentro de esta página. Y eso lo haremos con cada uno de los datos que necesitemos, por ejemplo, como la descripción, que es esta de acá. Si nos damos cuenta que también está ligado a un elemento, ese elemento tiene también una clase, y así. Ya nos daremos cuenta que hay algunos cuantos retos que tenemos que superar, pero ya lo verán en un segundo. Por lo tanto, vamos, ¿qué tal si intentamos obtener primero el nombre del videojuego? Ok, primero para ello vamos a tener que construir la URL de detalles, ya que este URL, este parámetro, lo que está esperando o lo que obtendremos después es simplemente esta parte de aquí, hasta acá. Es decir, el enlace del videojuego, pero nos falta este /details, por lo que vamos a construir esta URL en base a ello. Vamos a llamar a esta variable details-url igual a, y con un fstring vamos a construir nuestra URL tomando la base URL, es decir, metacritic.com, el URL que viene como parámetro. Aquí no hace falta poner slash porque si nos damos cuenta y si regresamos a este CSV ya empieza con slash, por lo que no hace falta. Y finalmente ponemos details slash para que la URL que tengamos al final sea esta de aquí. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la petición a esta página. Para ello vamos a guardarla en una variable que se va a llamar response igual a, y utilizando request, que es el paquete que nos permite hacer esto, y el método de get, vamos a hacer una petición a detail, bueno, de hecho vamos a llamarlo details en plural, details-url. Y también vamos a agregar el header que les dije hace un momento para los headers, que va a ser el header que creamos aquí arriba, para que de esa manera pues evitemos que nos bloquee la petición por alguna razón. Perfecto, por lo que aquí ahora response va a tener la respuesta de la petición que haremos hacia esa página. Ahora tenemos que cargar de esa respuesta, tenemos que obtener el HTML y cargarlo a Beautiful Soup. Para esto vamos a crear una variable que se va a llamar soup igual a, y con la clase de Beautiful Soup que importamos al inicio vamos a cargar dentro de response.text
text, que es el contenido HTML que contiene la respuesta dentro de text. Y vamos a utilizar un parser, ya que Beautiful Soup nos permite hacer parsing no solo de HTML, sino de otras estructuras. Pero aquí como un string vamos a utilizar al típico html.parser. De esa manera, ahora soup, este objeto que viene de Beautiful Soup, va a contener un texto especial de HTML que luego nos va a permitir manipularlo para así poder obtener los datos en base a lo que les acabo de comentar hace apenas unos minutos. Entonces ahora aquí vamos a crear un poco más de espacio y vamos a obtener el nombre del videojuego. Para ello vamos a crear una variable que se va a llamar name. Es más, seamos un poco más explícitos, game name igual a, y ojo a esto que es interesante. Vamos a utilizar a soup, que ya saben que ahora va a ser una instancia de Beautiful Soup, por lo que podemos utilizar un método que se llama find, en donde vamos a intentar encontrar el texto en base a el elemento HTML y un identificador que en este caso va a ser la clase. Por lo que primero necesitamos el elemento HTML, que lo podemos poner como un string. Y este elemento va a ser un anchor. Utilizando simplemente los nombres de las etiquetas HTML dentro del string, ya le podemos decir a este método de find cuál va a ser el elemento que queremos utilizar para buscar. Que en este caso va a ser anchor, la A. Coma, y ahora el identificador que va a ser una clase. Y para ello vamos a ponerlo de esta forma, con class y un guión bajo para que no se confunda con la class, la keyword de Python para crear clases. Y con un igual, con esta propiedad, les vamos a decir cuál va a ser la clase que estamos buscando, que queremos encontrar para identificar el nombre. Y en este caso vamos a regresar al navegador, de hecho vamos a regresar al nombre y vamos a copiar esta clase que vimos hace un momento, que es la de cProduct Subheader. La copiamos con Control C y la pegamos aquí dentro. Por lo que ahora este método va a buscar dentro del contenido HTML la etiqueta anchor que contenga esta clase de cProduct Subheader. Y al final aquí vamos a simplemente obtener el texto que esté ligado a este elemento, que en este caso va a ser este texto de aquí, el nombre del juego. También vamos a hacer un punto strip para cortar los espacios que estén al inicio o al final de este nombre, que de hecho, si se dan cuenta, sí que tiene espacios, así que queremos deshacernos de esos espacios y por eso usamos un punto strip. Y listo, de esa forma, pues en teoría ya tendríamos el nombre de este videojuego. Entonces ahora vamos por la descripción, que ya van a ver que es básicamente lo mismo. Si inspeccionamos aquí la descripción, nos daremos cuenta que ahora está dentro de un contenedor, de un div, y su clase es esta aquí. Algo que les recomiendo hacer es que copien la primera clase que tenga este elemento, con Control F, busquen esa clase dentro de todo el HTML. Con suerte, solamente esta clase será usada una vez, que es justamente la vez o el elemento que queremos obtener. Pero puede ser que a lo mejor esta clase sea utilizada en más lugares dentro del HTML. Aquí lo importante va a ser que el primer lugar o la primera coincidencia que tenga la clase sea el elemento que en verdad estamos buscando, ya que por defecto el método find, en el caso de encontrar más elementos dentro de HTML que coincidan con este patrón, digamos, nos va a devolver la primera ocurrencia. Por lo que es ideal que la primera ocurrencia que esté dentro del HTML sea la que estemos buscando. Eso es lo ideal. Nos damos cuenta en este caso solo hay una ocurrencia que está aquí, así que perfecto. Por lo que también podemos utilizar este elemento y esta clase como el identificador para obtener este texto de aquí. ¿Ok? Así que vamos a crear otra variable que se va a llamar description, o bueno, game description de hecho. Game-description igual a, y voy a copiar esto de aquí ya porque es básicamente lo mismo, solo que en lugar de un A sería un div. Recuerden, de esta manera identificamos al elemento HTML y en lugar de esta clase sería esta de acá. Vamos a copiarla también y la vamos a pegar con Control V. Y esto lo vamos a dejar igual. Y en teoría ahora tendríamos el Game Description. Vamos ahora con el Game Developer. Y esto es interesante, ya van a ver por qué. Si nos damos cuenta, ¿se lo escribí bien? Sí. Si nos damos cuenta que abajo está el developer, que es Nintendo. El problema es que este contenedor o esta estructura se ve muy similar. Si nos fijamos, los estilos entre esto y esto es muy similar. Es una caja gris y está adentro, por lo que nos podría indicar que está utilizando clases compartidas.
Y eso, como les dije en un momento, no es lo ideal porque ahora habría más de una ocurrencia de esta clase la que podremos usar para buscar este elemento. Pero vamos a ver qué onda con esto. Si inspeccionamos este elemento, el del developer, nos daremos cuenta que está dentro de, es un elemento de una lista, de un elemento UL, en donde si, por ejemplo, intentásemos utilizar al elemento LI y a esta clase que está acá como el identificador para obtener este texto de Nintendo, ¿qué tal si buscamos esta clase y vemos si hay más ocurrencias? Nos daremos cuenta que sí, hay dos ocurrencias y lamentablemente la primera es la plataforma Nintendo 64 y eso no nos beneficia del todo y la segunda ocurrencia sí es la que queremos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, en este caso podemos ir un poco más arriba dentro de el HTML para identificar algo que sea lo más único posible. Por ejemplo, en este caso, en la parte de arriba sería la lista, que tiene más clases, pero por lo que veo esta clase a lo mejor puede llegar a ser incluso más compartida aún. Si la buscamos, nos damos cuenta que tenemos 5 ocurrencias. Una acá, otra acá y otra acá. Eso no nos beneficia tampoco para nada, así que vamos a ir un poco más arriba a ver qué encontramos. Más arriba vemos que está el contenedor que contiene a estos elementos, que es este div de aquí, que se llama CKMDetailsDeveloper. Incluso esta clase se escucha un poco más específica, que está orientada al developer. ¿Qué tal si la buscamos y vemos qué onda? ¿Qué es lo que tiene? Nos daremos cuenta que solamente hay una ocurrencia y es justamente la que estamos viendo aquí. Perfecto. Eso nos gusta porque ahora sí estamos seguros cuál va a ser el identificador que vamos a utilizar. El problema es que aquí, claro, ya no podemos obtener directamente el texto porque el texto, más bien hay dos textos que están dentro de este contenedor, que es developer y el nombre real del developer, que es Nintendo. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Bueno, ahí lo que podemos hacer es tomar el contenedor y decirle que dentro del contenedor nos busque el elemento LI y ahí sí obtener el texto, ya que el elemento LI es el que contiene realmente el nombre del desarrollador. Por lo que vamos a intentar hacer eso de ahí, ¿vale? Aquí dentro de la variable GameDeveloper vamos a copiar esta partecita de aquí. Este div lo vamos a dejar tal cual. Esto de aquí sí que lo vamos a cambiar, la clase, vamos a copiar esta de acá y la vamos a pegar aquí dentro. ¿Ok? Ahora, en este punto tienen que saber que tenemos una pequeña pieza HTML. Es como que de todo el HTML de la página la cortamos a esta pequeña pieza que sería este contenedor div de aquí. Por lo que podemos seguir buscando dentro de este HTML porque sigue siendo un HTML al fin y al cabo. Entonces aquí podemos crear o utilizar, otro método o el mismo método find para en este caso buscar, vamos a copiar esto de aquí. Buscar dentro del elemento LI, que nos damos cuenta que es el que contiene al developer, y con la clase, que aquí ya no nos importa que se repita esta clase de GameDetails, porque realmente solo la estamos buscando dentro de este pequeño contenedor HTML, más no dentro de todo el HTML de la página, por lo que no habría problema. Entonces al final, con un text.strip, de nuevo obtenemos el texto sin esos espacios innecesarios. Y listo, de esa manera ya tendremos el GameDeveloper. Finalmente tendremos el género del videojuego que podemos buscar a ver si efectivamente también es algo que sea único de cierta manera. Nos damos cuenta que está también dentro de un elemento anchor, de un A. ¿Qué tal si buscamos este de aquí que se llame... Esta clase de aquí, bueno, esta clase tiene pinta de que también se utiliza en otras partes del HTML, de hecho vamos a buscarlo. Nos damos cuenta que sí, hay dos ocurrencias. La primera tiene que ver con otra parte que parece que no es la que buscamos y la segunda sí es la que buscamos, por lo que tampoco nos sirve. Entonces, de nuevo, vamos un poco más arriba en la estructura HTML. Y aquí ya para evitarme esos pasos les tengo que decir que el que nos sirve es este de aquí. El que dice C Genre List Item, si lo copiamos y también lo buscamos, nos daremos cuenta que solo tiene una ocurrencia y es justamente la que queremos. Por lo que podemos utilizar este identificador como el que nos permita encontrar a este texto. Así que vamos a poner una variable que se va a llamar GameGenre. Creo que así se escribe, ¿verdad? Igual a... Sí. Y vamos a copiar esto. Igual, bueno, yo voy a copiar el de aquí arriba. Entonces, el elemento nos damos cuenta que es también un LI. Y la clase es esta de acá. Entonces la ponemos acá. Y ya tendríamos el género de este videojuego.
Y listo. Entonces ya tendremos toda la información básica. Nombre, descripción, desarrollador y género. Perfecto. Ahora, estoy seguro que ustedes van a querer probar todo esto mientras crean las funciones para ver si en verdad están funcionando y a lo mejor no hay ningún error dentro de lo que estamos escribiendo. Así que yo tenía planeado probar todo esto ya cuando termine todo el código, pero más bien vamos a crear un pequeño script, un pequeño código que nos permite ir probando estas funciones a medida que las vamos desarrollando. Para esto primero vamos a cargar a todos los enlaces que tenemos en el CSV. Vamos a crear una variable que se va a llamar links -df igual a, y para poder cargar estos enlaces vamos a utilizar precisamente a pandas, que si vieron aquí arriba lo estamos utilizando de manera corta como apodo, por así decirlo, que se llama pd. Entonces con pd punto utilizamos un método que se llama read csv para leer el CSV que se llama gamelinks.csv, que está justo aquí junto con este otro archivo, ¿ok? Entonces aquí ahora estamos cargando una cosa que se llama DataFrame, que es, digamos, un tipo de dato que utiliza pandas, que es básicamente una tabla de datos, si quieren verlo de esa forma, que nos permite manipularla y poder utilizarla dentro de estos programas de Python. Entonces, para ir probando esta función, ¿qué tal si lo que hacemos es lo siguiente? Vamos a crear un for loop, ya que vamos a decir que for links in linksdf, pero dentro de la columna que se llama GameLinks, si regresamos de nuevo al CSV, veremos que la primera línea es el nombre de la columna, que es esta de aquí, GameLinks, y lo podemos acceder como si fuera un diccionario de Python. Entonces vamos a ir recorriendo para simplemente... Oh, perdón, se me olvidaba. Aquí dentro de la función vamos a retornar toda esta información como game name, el game description, el game developer, y el game genre. De esta forma. Vamos a ir retornando todo esto dentro de esta función. Entonces, una vez que retornamos esto, lo genial es que podemos volver a llamarlo de esta forma, igual a, y llamamos a esta función de acá con el URL que sería, de hecho déjenme quitar esto de aquí, es más, aquí vamos a poner URL en lugar de links, en singular, que sería esta de acá. De hecho pongámoslo así, ¿ok? Eso significa que estamos recorriendo todos estos enlaces dentro del archivo CSV, se va a guardar dentro de la variable URL, y como esta función devuelve todo esto aquí, en Python algo genial que tiene es que podemos destructurar todas las variables que retorna de una sola vez, como de esta forma, y básicamente pues llamamos a la función con el parámetro que es la URL de cada videojuego. Y al final solamente vamos a ir imprimiendo esto mismo de acá, solamente, de nuevo, esto es solamente como prueba para ver que todo vaya funcionando en base a lo que estamos escribiendo. ¿Ok? Por lo que vamos a ejecutar esta primera celda, la función, parece que se ejecuta sin problema, y vamos a ejecutar esta otra celda a ver qué ocurre. Por alguna razón base URL, creo que olvidé ejecutar esta primera celda, no se olviden de eso, es importante. Y ahora sí vamos con esta celda de acá. Vemos que tenemos otro error, pero creo que ya sé qué es lo que pasa, y es que aquí se me fue un espacio. Es muy importante ser cuidadoso con los espacios y con todo esto, ya que el nombre de la clase debe ser exactamente la misma que está en el HTML de la página. Si no, luego puede ser que no lo encuentre y no regrese nada porque no lo encuentra. Entonces vamos a continuar probando. Ahora sí, aquí ya lo tenemos. Nos damos cuenta que el programa está recorriendo los enlaces, los más de 13.000 enlaces, que por cierto están en orden desde el mejor juego de todos los tiempos, los mejores puntuados, hasta los peores, porque justamente así está listado en Metacritic. Por lo que el primero va a ser The Legend of Zelda, y vemos que aquí ya tenemos el nombre, la descripción, y en algún punto, quizá al final, tenemos el desarrollador también, que es Nintendo, y el género, que si se dieron cuenta estaba aquí al final, el Open World Action, este de acá. Ok, de esa forma podemos ir probando que esto realmente está funcionando. Tenemos la información básica de este videojuego. Bueno, al final tenemos un error, parece que tiene que ver también con que no encontró alguna clase dentro del HTML. Pero bueno,
esto ya lo iremos solucionando en la siguiente parte de este video, porque esto ya está siendo muy largo y no quiero que se haga más largo. Así que para ello vamos a continuar en la siguiente parte, que ya debe estar subida aquí en el canal. Y como les dije, vamos a ir ahora sí que a obtener lo más importante de todo, que son las reviews de los usuarios y los expertos que tienen hacia este videojuego. Ya veremos que va a ser un poco más complejo por una pequeña cosita que no les voy a hacer spoiler, pero que es algo que realmente hizo que haga que esto se complique más de lo que debió haber sido. Pero bueno, ya lo veremos en la siguiente parte, que como les digo, ya debe estar subida aquí en el canal. Así que si no quieren perdérsela, vayan corriendo ahora mismo, que ahí continuaremos y ya terminaremos, o eso espero, el Scrapper. Y a lo mejor hay una tercera parte, no lo sé porque apenas estoy grabando esto. Así que bueno, y eso, amigos míos, espero que les haya gustado esta parte de aquí y nos vemos en la segunda. No se vayan, no se lo pierdan, ahí los veo. Bye.